Muy buenas, aquí comienza otro vídeo más de Hipnosis Funciona. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro tiempo a repasar una vida de película. La vida de este hombre es de película. Si hubiese nacido en otro país seguramente tendría una película, un libro o una serie. Y sin embargo aquí en España es muy poco conocido. Me estoy refiriendo a la vida del profesor Max, uno de los pioneros de la hipnosis en España. Ya sabes que esto es Hipnosis Funciona y empezamos dentro de un momentito. Quédate conmigo y descubrirás la vida de este hombre que fue realmente de aventura, de película. Muchas gracias porque estamos a punto de llegar a 100 suscriptores y realmente este canal no nació con una vocación multitudinaria, simplemente quería tener un foro donde tener algunos vídeos y tal, pero bueno, la cosa va funcionando y mira, ya hay vídeos con algunos miles de visitas, en fin, muchas gracias a los suscriptores y si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? Lo segundo, comentarte, vamos a hacer algunos vídeos a lo largo de este año y del que viene, algunos vídeos dedicados a hipnosis en la historia, a pioneros de la hipnosis en España. Y en este caso, hoy nos toca un personaje que realmente descubrí de casualidad, pero que tiene una biografía de lo más interesante. Estoy hablando del profesor Max, Juan Elegido Millán. Vamos a ponernos un poquito en antecedentes. En el siglo XX hubo grandes hipnotistas de espectáculo en España, sobre todo en la primera mitad. Yo me estoy refiriendo a los años 40, 50, 60 como mucho. Antes de eso hubo también hipnoterapeutas, grandes médicos, doctores que usaron la hipnosis para, por ejemplo, eliminar el dolor. Me estoy refiriendo a Ramón y Cajal o al doctor militar Julio Camino. Estos son realmente pioneros en la parte médica de la hipnosis, en la parte de, por ejemplo, reducir el dolor. Algún día dedicaré un vídeo tanto a Ramón y Cajal como a Julio Camino porque tienen también anécdotas de lo más curioso relacionadas con la hipnosis. Y quiero poner un poco el foco en una cosa. Hoy en día, este vídeo se graba en 2020. Cada vez que yo digo que soy hipnotista, cada vez que me presento delante de alguien y digo que hago hipnosis y que soy hipnotista y que soy hipnoterapeuta, la gente me mira con ese punto entre la incredulidad, la fascinación y el no fiarse. Hoy en día decir que eres hipnotista equivale a que, haces cosas raras. Imaginaros a principios del siglo XX. Imaginaros a principios del siglo XX lo que podía ser un Ramón y Cajal o un doctor Camino haciendo hipnosis con sus pacientes. Bueno, eso tenía que ser considerado como magia. Por eso, en los espectáculos de variedades, en los circos, en los teatros, era habitual que hubiese grandes mentalistas, es magia, y hubiese algunos hipnotistas. Es el caso de Onofrov, que fue un hipnotista que estuvo visitando en España a finales del siglo XIX, principios del XX. Y es el caso, por ejemplo, del profesor Alba. El profesor Alba, que son dos. No hay uno, son dos. Manuel Alba Rojas, padre, que fue un hipnotista, mago, mentalista, que recorrió toda España, hizo una gran fortuna con su espectáculo. Y a su muerte, su hijo, Manolo Alba Fernández, heredó el título, profesor Alba, y heredó todo el repertorio de su padre. Este Manuel Alba, hijo, llegó a hacer una gran fortuna actuando sobre todo en Estados Unidos y en Sudamérica. De hecho, un día también haré un vídeo porque su biografía es muy interesante también. Parece ser que murió en Las Vegas siendo dueño de un casino, o sea que hizo dinero con esto de la hipnosis. Otra de las figuras
digamos, pioneras de la hipnosis de espectáculo fue Fassmann, José Mir Rocafort. Fassmann fue no solo hipnotista, telépata, medium, eh, hipnoterapeuta, en fin, una vida también muy interesante con un montón de anécdotas, y parece ser que le hicieron una película, le dedicaron una película, creo que el actor era Juanjo Puigcorbé, una película, no recuerdo ahora el título de la película. Otro personaje también mítico y bueno, pues muy interesante, que murió en Barcelona a finales del siglo XX. Y el tercer personaje al que vamos a dedicar un poquito más de tiempo hoy es el profesor Max. Profesor Max Juan Elegido Millán. Nació en Brihuega. Su padre parece ser que fue médico. Y lo que hacía era en las extracciones dentales, en las extracciones de muelas, como en aquella época era difícil conseguir anestesia, lo que hacía era hipnotizar, usar técnicas hipnóticas. Eso es una cosa que yo hago mucho, no extraer muelas, sino bajar el dolor. Es una cosa que para la hipnosis es bastante sencillo, con técnicas hipnóticas, acostumbrarte al dolor e irlo bajando progresivamente hasta que no lo sientas o tengas mucho menos dolor que al principio del tratamiento. El caso es que el profesor Max, Juan Elegido, de pequeño empezó a destacar porque conocía las técnicas de su padre, las aplicaba, se ve que las aplicaba con sus profesores, según cuentan en su biografía, en las notas que hay sobre su biografía, y después de la guerra se hizo maestro, empezó estudios de periodismo, de medicina, lo que no sé si los llegó a terminar. El caso es que en el año 40 y tantos decidió hacerse mago, fue mago autodidacta, mentalista, y como conocía técnicas hipnóticas, pues empezó a hacer un espectáculo en el que mezclaba magia, mentalismo e hipnosis. El caso es que este señor tenía una personalidad arrolladora. Imaginaros, en los años 40, en una España, pues después de una guerra, este hombre medía 2 metros, tenía tal personalidad que decidió liarse la manta a la cabeza y se marchó a recorrer el mundo. Y lo consiguió. En los siguientes años, en la década final de los 40, en los 50, en los 60, llegó a visitar más de 50 países, con su nombre artístico, Profesor Max, que según decía era un nombre lo suficientemente corto para que en cualquier idioma fuese recordado. Y vaya que sí se le recuerda. Este hombre llegó a estar en Angola, llegó a estar en el Congo belga, llegó a recorrer África entera viajando con la hipnosis. Os digo una cosa, yo he estado en África un par de veces con, digamos, las comodidades del siglo XXI, y África es para pensárselo. Imaginaros en los años 50 este español de 2 metros que iba haciendo hipnosis además. Hay alguna anécdota muy divertida, bueno, hay todavía recortes de prensa en los que aparece su nombre actuando, pues eso, en Angola, no sé si en Namibia, en fin, en un montón de sitios de África, del África profunda. El profesor Max tenía una máxima, era un hombre y una maleta. Y efectivamente, su espectáculo cabía en una maleta, era un espectáculo básicamente de mentalismo, de hipnosis, algo de magia, y llevó realmente una vida de aventura. Aquí tengo algunos de los carteles con los que se publicitaba. Por ejemplo, este del teléfono, si estáis viendo este cartel del teléfono, resulta que el profesor Max fue invitado, creo que en los años 50, por Radio Nacional de España a hacer una entrevista, e hipnotizó a través de la vía telefónica. Ya sabéis que hoy en día, pues cualquier hipnotista con cierto nivel, pues puede hipnotizaros a través del ordenador, vía Skype, vía Zoom, a través del teléfono, ¿por qué no? Pero Max fue un pionero porque realizó esa técnica, además la hizo en la radio a través del teléfono, se ve que hipnotizó a alguien. Lo vemos también aquí en este teatro abarrotado, parece un teatro, un sitio al aire libre, con una muchacha puesta entre 2 sillas haciendo una catalepsia completa de cuerpo, que también es otra cosa que los hipnotistas solemos hacer. Y aquí está, pues, en fin, con estas fotografías antiguas y carteles de su época. El profesor Max tuvo una vida ejemplar, una vida muy novelesca, muy de aventura. Llegó incluso a actuar para el padre del rey emérito, para don Juan de Borbón en Portugal, en Estoril. En fin, fue una persona muy conocida por la alta sociedad de los países que iba visitando.
El caso es que él, como recuerdo de sus viajes, fue coleccionando miniaturas. Si viajaba con una maletita no podía llevar un gran equipaje. Entonces su obsesión fue empezar a coleccionar miniaturas, 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 miniaturas. Miniaturas realmente pequeñas, pero muy valiosas. Con el tiempo llegó a conseguir 30.000 miniaturas. Y cuando digo miniaturas, hay algunas muy chulas, muy inverosímiles, que se ven hoy en día en un museo. Ahora os explicaré. El profesor Max tuvo la idea de que cuando ya no pudiese viajar, cuando ya no pudiese hacer más espectáculos, viviría de exponer esas miniaturas. Y efectivamente en el año 72, en Mijas, en Málaga, montó el carromato del Dr. Max, una especie de caravana de carromato que recordaba así a los carromatos de principios del siglo XX, en el que exponía todas estas maravillas que iba coleccionando en sus viajes. El caso es que le fue bien y posteriormente montó una sucursal en Benidorm. Y en uno de estos viajes entre Benidorm y Málaga murió en un accidente de carretera en Baza en 1975. El caso es que el legado del profesor Max permanece, continúa. De hecho, si vais por Brihuega, seguramente la gente de más edad os contará anécdotas, porque este señor se ve que siempre que podía viajaba a su pueblo, volvía a su pueblo y allí hacía espectáculos y allí, bueno, pues comentaban, no sé, me comentaban que un señor que le había dicho que no tenía orejas y estaba el pobre tocándose las orejas. En fin, ese tipo de sugestiones que a veces son muy divertidas que hacemos los hipnotistas. El caso es que un sobrino del profesor Max ha hecho, en un antiguo convento del siglo XVI, ha hecho un museo en el que se exponen no ya las 30.000 figuritas, las 30.000 piezas de colección del profesor, sino que se exponen 65.000 piezas que conforman una colección, bueno, quizá la más importante del mundo. Tiene varios récords Guinness. Y es este museo de la miniatura que se puede observar en Brihuega. El museo está montado con todo el lujo. Bueno, Juan Sánchez Elegido, el sobrino del profesor Max, es arquitecto, es fotógrafo y realmente ha tenido mucho gusto a la hora de reformar este convento antiguo del siglo XVI para transformarlo en ese museo que tiene 4 récords Guinness, os recuerdo. Y bueno, pues esta es la visión de una de sus salas y tiene algunas cosas realmente interesantísimas. Por ejemplo, no sé si estáis viendo ahí, eso es un grano de arroz en el que hay pintada la última cena. Es, a ver, ahí arriba, así, ahí arriba. Ahí está pintada la última cena en un grano de arroz. Se ve que el artista que lo hizo, el pintor, no usó un pincel, sino que usó un vello humano. Y fue pintando con bastante detalle, se ven las figuras con bastante detalle, la foto la verdad es que no hace justicia, conteniendo la respiración cada vez que pasaba ese vello a manera de pincel y dibujó la última cena. Y como ese grano de arroz hay un montón de miniaturas, hay casitas de muñecas pequeñísimas, hay un juego de ajedrez tallado en marfil de una pieza de dominó que realmente es pequeño, en fin, para casi todo hace falta, estáis viendo aquí, ahí al fondo, un microscopio o una lupa para ver esas miniaturas increíbles. Encima de mí hay una cosa muy desagradable que es una cabeza humana. Y os voy a contar una de las pocas anécdotas que os voy a contar hoy del profesor Max. Y es que estando en África, en el África perdida, parece ser que esto fue en el Congo belga, el profesor Max llegó a una tribu de indígenas de allí, de la zona, y se dedicó a hipnotizar. El jefe de la tribu quedó tan absolutamente atónito, todos en la tribu quedaron tan atónitos, que el jefe le exigió que quería aprender esa técnica, que quería aprender a hipnotizar, quería aprender esa brujería. El profesor Max parece ser que estuvo con ellos un tiempo hasta que el jefe de la tribu aprendió algunas técnicas básicas de hipnosis y en agradecimiento le regaló esta cabeza humana jibarizada, esta cabeza miniaturizada.
Los jíbaros de Sudamérica no son los únicos que reducen cabezas. Parece ser que esta tribu había tenido por costumbre pues reducir cabezas. Y por lo que se ve, esta cabeza era de un misionero que había tenido la desgracia al hombre de ir a parar con esta tribu antes de que se civilizaran, no sé, y lo habían matado, le habían decapitado y habían empequeñecido, habían jibarizado su cabeza. El caso es que parece ser que hasta el FBI montó una investigación para saber si la cabeza era real o no, y era de un ser humano, de un misionero, y efectivamente el FBI llegó a la conclusión de que la cabeza era auténtica. Bueno, este tipo de cosas que adornan la biografía del profesor Max, que bueno, me ha parecido una biografía muy interesante y algunas cosas pues que nos pueden alegrar el día y nos pueden esbozar una sonrisa. Imaginaros este señor en los años 40, en los años 50, viajando por África, por todo el mundo, llegó hasta Australia parece ser, en fin, una biografía, una vida realmente de película. Así que el museo se puede ver hoy en día, el museo de la miniatura, se puede ver el de Mijas y se puede ver el de Brihuega. El de Brihuega, ya os digo, Juan Sánchez Elegido es el coordinador del museo. Es un señor que además hace hipnosis también. Si tenéis ocasión de visitar alguna vez el museo, pedidle que os haga una demostración de hipnosis, porque el hombre es hipnotista, además de arquitecto y fotógrafo. Y es una visita muy interesante, aparte un pueblo precioso realmente, tanto Mijas como por supuesto Brihuega. Nada más, espero que os haya resultado por lo menos interesante este rato que hemos estado con el profesor Max. Otro día dedicaremos nuestro tiempo a otros pioneros de la hipnosis en España. Espero que os haya gustado, suscribiros al canal, recordad, echarle un vistazo, hay mucho contenido que igual te puede ayudar a ti o a alguien que conozcas. Y gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.